Buenas chicos, este video va a ser más corto y yo creo que también el de la semana 5. ¿Por qué? Porque es un tema mucho más sencillo y mucho más práctico y es más corto, además de que las diapositivas son menos, perdón. Entonces, de lleno vamos a entrar a la parte de la sesión 4. Recuerden que van a haber sesiones semanales en el Meet. Obviamente esas son para resolver dudas, no para dar clase como tal, a menos que alguien me pregunte algo en específico, ¿no? Entonces, en la sesión 4 vamos a ver la parte de lo que es la iluminación. Y por supuesto vamos a tener que entregar algún trabajo también, que en este caso sería el foro 4, que son los básicos de iluminación. Las preguntas que van a tener que responder son bastante sencillas. ¿Cuál es el nombre de la unidad de medida de la iluminación? Dime los dos criterios para una buena iluminación y cómo evitas el deslumbramiento en una iluminación. Son temas que en este momento pues vamos a ver también en la presentación, ¿no? Recuerden hacer la retroalimentación a sus compañeros para que no pierdan porcentaje en el momento de que yo los esté revisando. Bueno, y tienen que realizar otro proyecto que en este caso es un mapa mental de los conceptos de iluminación. Por supuesto van a poder utilizar los recursos didácticos para hacer esto. Y recuerden que en el mapa mental, pues sí pueden desglosar un poquito de información en cada concepto, que esa es la diferencia entre un mapa conceptual y un mapa mental. El mapa mental te permite no solamente poner el concepto, te permite también meter información un poco más explícita, pero corta y sencilla del concepto como tal, de lo que vayan a ustedes a realizar. Por supuesto, esto lo pueden hacer en PowerPoint y pues obviamente lo regresan en PDF, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también tiene un valor. Por supuesto, tienen que hacer la portada y si hubiera la mejor introducción o conclusión, pues también lo tendrían que hacer, pero por favor lean bien la carta descriptiva y el proyecto. Y bueno, van a tener que hacer un podcast. Los podcasts son muy interesantes porque me permite a mí conocerlos perfectamente bien, cómo trabajan y cómo desarrollan también una idea. Los podcasts normalmente se hacen en audio. Después se les ocurrió a las personas hacerlo en video. Los podcasts básicamente se pueden hacer sobre cualquier tema. Pero lo importante del podcast es que tú manejes el tema. Los temas que nosotros vamos a ver o estamos viendo durante el curso, pues obviamente son temas interesantes. En este caso van a tener la oportunidad de hacer el podcast a través de video. Pueden utilizar edición de video sencilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedes utilizar transiciones, puedes utilizar texto, y por supuesto puedes encontrar muchos nichos o páginas web donde puedes descargar videos que puedes utilizar mientras estás hablando en el podcast. Ahora, el podcast puede ser, como ya les he dicho, sobre diferentes temas. Yo les doy las opciones de que escojan el tema. El tema que está ahí, les pongo las opciones. ¿Por qué les pongo yo las opciones mejor a que ustedes decidan? Pues es bien sencillo. Lo hago de acuerdo a las tendencias de las que actualmente hoy están dentro, por ejemplo, del cine y que son muy importantes y que para mí, como son medios de entretenimiento, pues les permiten a ustedes desestresarse. Entonces, háganlo sobre temas que les interesa, como los que yo tengo aquí. Uno de esos temas es el anime, otro es la ciencia ficción, otros son los superhéroes, otro es el terror. Entonces, para que ustedes escojan un tema, pues simplemente decidan cuál es, busquen información en internet. Por supuesto, el podcast no puede ser leído. A lo que me refiero con un podcast es que si tú estás leyendo la información directamente de algún lugar, pues se va a notar directamente en el podcast, aunque tú no quieras. ¿Por qué? Porque me voy a dar cuenta de que te estás equivocando cada vez que estás leyendo algo. Entonces, por favor, lean de antemano la información que ustedes tengan en su trabajo escrito, porque también se les pide un trabajo escrito, un cierto número de páginas. Entonces, léanlo para que ustedes atestiguen cómo es como ustedes van a decir toda esta información que están diciendo. ¿Me explico? Para que sea mucho más sencillo. Y por supuesto, si es un tema que les interesa, de los temas que yo les puse, es mucho más fácil que su retentiva o su voz transmita emociones dentro del mismo podcast, que sería algo increíble. Ahora me he topado con que muchos alumnos hacen increíbles podcasts y los suben a internet y yo pues los felicito, les aplaudo y les digo, oye, pues deberías dedicarte a hacer podcast también, porque pues tienes voz, sabes hacerlo, sabes inspirar, me atrae lo que estás diciendo y yo te seguiría si tú siguieras haciendo podcast, ¿no? Entonces, ¿es una prueba para ustedes? Sí, porque también es importante que ustedes se conozcan a sí mismos, que son capaces de hacer y son capaces de realizar otras cosas que a lo mejor no están acostumbrados.
como el hecho de hablar de frente con otras personas. Algo que a mí me pasa o me sucedía también cuando era niño o más joven, pues me ponía nervioso cuando hablaba en frente de la gente. Ahora, como es un podcast a lo mejor en el cual yo no te estoy pidiendo que salgas, pues es mucho más sencillo. Si yo te pidiera que salieras como yo salgo en estos videos, sería mucho más complejo, que a lo mejor tuvieras que estar editando todo el tiempo o estar grabando de largo, porque grabar de largo lo que crea es que tú te equivoques. En mi caso, pues también tuve que pasar un proceso en el cual yo me equivocaba mucho, y todavía en ocasiones cuando estoy hablando con ustedes, alguna palabra no la puedo pronunciar bien y cometo algunos errores. Sin embargo, como ya estoy dando clases, pues eso de estar editando tantas veces, a lo mejor cuántas veces me equivoqué, no es bueno. Sin embargo, si yo notara que no funciono, no tengo buena pronunciación, no puedo decir las cosas correctamente, no tengo la entonación y tampoco expreso emoción cuando estoy contando algo, pues simplemente mejor no lo haría, no me dedicaría a esto, ¿no? Porque también esa es una parte importante cuando estamos nosotros haciendo un podcast, y más para lo que nosotros somos maestros. Entonces, tienen que planificarlo, tienen que grabarlo, tienen que editarlo y lo tienen que subir a internet y lo tienen que compartir, ¿sí? Ya después lo que hagan con el video ya lo decidan ustedes, pero de que me tienen que compartir la liga en el proyecto, pues tienen que compartírmela. Hay dos formas de compartir la liga de YouTube de lo que ustedes están haciendo. Una es ponerlo en el mismo trabajo, o la otra ponerlo en la parte del texto cuando tú entregas tu trabajo. Ahí viene el link. Muchas veces algunos hacen eso. Y lo único que hago yo es copiarla y verlo en el browser y ya. Ya después de que termine de yo revisarlos, pues ya lo pueden quitar si ustedes desean, pero ya está revisado, ¿no? Y por favor, entréguenlo a tiempo. Ya que eligieron el tema, ya que están empezando a hacer otras cosas, pues el trabajo escrito es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que venir la portada y la introducción. Es muy importante. Y si yo les estoy pidiendo de que sea la introducción de una hoja o de media cuartilla, pues háganla perfectamente bien así. Recuerden que la introducción nunca va pegada con la portada, van separadas. No se les ocurra ponerlos en la misma hoja, no tiene sentido. Y luego el podcast, pues van a tener que poner, al menos van a tener que agregar la información en 5 hojas del tema del que ustedes hayan decidido hablar. Son 5 hojas, por supuesto lo hacen en PowerPoint, no puede haber errores de ortografía y pues no pueden usar, cuando escojan la tipografía, pues sí, escojan la tipografía que ustedes gusten, pero preferentemente tipografía sencilla, Arial, Helvética, tal vez Times New Roman. No ejerzcan tipografías manuscrita o usen de colores, eso no se ve bien en un trabajo de universidad, no tiene caso, a menos que pudiera ser a lo mejor dentro tal vez de una línea de tiempo, tal vez un mapa mental, pues es posible. Sin embargo, no es recomendable utilizar tipografías manuscrita, ¿no? Y bueno, tampoco utilizar tipografía más arriba de 12 puntos. Eso también se los voy a evaluar en algún momento dado en cada trabajo que ustedes me entreguen. Y pues también lo exportan como PDF y me lo entregan. Por supuesto, pónganme el link de YouTube para que no haya ningún problema. Y si a alguno se le ocurre enviarme el video, no me lo envíe. La verdad es que yo no quiero verlo. O sea, sí quiero verlo, pero no quiero que me envíen el video. Pesa muchísimo y la verdad eso no. Grábenlo en tamaño normal, que sería Full HD 1920 por 1080 píxeles, que es el que normalmente les da el celular, o pueden usar cualquier editor de video, pueden utilizar, no me gusta cerrarme, a veces vienen editores de video en las computadoras, a veces en los celulares que son gratis, y pues funcionan perfectamente bien. Chequen bien que el audio se alcance a escuchar. Pueden utilizar musicalización detrás de la voz, o por ejemplo cuando hay pausas, subir, o cuando están cambiando tal vez un poco de tema o algo así, pueden subir el tono del audio que están buscando, etcétera. Entonces, pero lo más importante es que ustedes puedan escucharse perfectamente bien. Entonces, hagan la edición correcta. Si es que tienen que subir o bajar el audio, háganlo. Pueden utilizar programas como Premiere de Adobe, que tiene una duración de 7 días si lo quieren instalar en su computadora. Hay páginas que también, pues, digamos así, que yo también he recurrido para utilizar o bajar los programas y pues se quedan en la computadora. Yo sé que alguno me va a decir, es que yo tengo iPad, yo tengo celular. ¿Yo qué les diría? Si están estudiando algo que tiene que ver con diseño y arquitectura y no tienes los requerimientos básicos, ¿qué haces aquí? La verdad es, ¿qué haces aquí? Porque en la vida diaria a lo que te vas a dedicar, pues es bien sencillo, lo vas a necesitar. Y si tú te quieres limitar porque no tienes computadora, porque no tienes iPad, no tienes celular,
Muy problema tuyo, pero tú estás pagando y a mí me están pagando para enseñarte. Y la forma correcta de enseñarte, pues es que utilices también computadoras, elementos de hardware y software que te pueden servir, ¿no? Entonces, no quisiera que hubiera excusas de simplonas, porque también me ha pasado. Y pues por favor, cuiden mucho no estar entregando trabajos de otra persona, porque fácilmente me doy cuenta. ¿Ok? Entonces, cuiden mucho eso. Y bueno, para entrar de lleno en la presentación, vamos a ver la parte de la iluminación, ¿no? Esa parte de la iluminación que a lo mejor no le damos tanta importancia, pero sí es importantísima. ¿Por qué? Pues es bien sencillo, porque eso le da misticismo, eso le da, tal vez puedes incluso hacer creer a la persona que está viendo ese proyecto a través de la iluminación, le puedes hacer sentir suspenso, miedo, obviamente acompañados de audio, porque sin audio no puedes recrear la escena perfectamente bien. Pero sí la iluminación juega un papel importante incluso para que las cosas se ven bien, tal vez el actor sobresalga o tal vez ciertas cosas no sobresalgan, ¿no? Y es muy importante porque aunque se puede arreglar muchas cosas en la edición, pues simplemente si no tenemos una buena iluminación y no tenemos los recursos de acuerdo a lo que nosotros queremos, utilizados también porque los piden en el storyboard, pues simplemente no va a funcionar. Ahora la luz pues puede variar dependiendo los artefactos que tú estés utilizando, eh, desde los focos hasta los sistemas de alimentación, hasta la propia luz del sol que tenemos o la luz en la oscuridad también, que nos puede dar un poquito la luna, pues son parte importante de las grabaciones, ¿no? Y bueno, tenemos esta parte, nos vamos a meter en una parte que se llama luz emitida. En este caso, es toda energía, luz y producida y entregada a través de una bombilla, los focos que normalmente nosotros utilizamos, ¿no? Ahora, muchas cosas pueden ser iluminadas. Podríamos iluminar un salón, podríamos iluminar cualquier objeto, pero puede cambiar dependiendo del tipo de luz que vayamos a utilizar o cómo lo vayamos a utilizar y qué tanta luz se va a emitir dentro de esa bombilla, ¿no? La medida utilizada en este caso es el lumen. Ustedes a lo mejor dirían lumen, pues suena como a tienda. Pues sí, el nombre de la tienda está basado en la unidad de medida de la iluminación, que es el lumen, y se simboliza IM o LM. En este caso sería LM, nada más que no tiene el palito como si fuera la L mayúscula, ¿no? Los lúmenes de la bombilla también pues, son los encargados de entregar la luz y bueno, tienen configuraciones diferentes de diferentes variables. Aquí en la presentación les puse a lo mejor de 1400 lúmenes, otros son de 3250. Incluso hay medidas exactas para lugares dependiendo del tamaño del lugar para saber cuánta iluminación necesita ese lugar. ¿Sí me explico? Ahora actualmente, ¿qué se utiliza mucho? Pues a lo mejor utiliza mucho ahorita actualmente los colores RGB para los lugares o las cosas. Por ejemplo, vean mi mouse, es RGB. Incluso mi propio teclado es RGB y tengo incluso en mi pantalla colores RGB, lo cual lo hace bastante ver bonito, ¿no? A veces la parte que me gusta cuando uno encuentra equipos o hardware que pues simplemente de noche se ven increíbles. En la noche mi computadora se ve increíble. Ahorita estoy usando una laptop, pero tengo incluso monitores externos que tienen luces LED, que pues obviamente te dan mayor iluminación y obviamente son ahorrativos. Y bueno, los elementos de iluminación básica pues vamos a tener diferentes niveles, ¿no? Vamos a ver ejemplos que están mostrados ahí en la pantalla. La luz emitida por una bombilla finalmente pues incide simplemente en la superficie en la cual se va a dirigir esa misma luz. Puede ser un escritorio, puede ser una revista, puede ser una persona, ¿no? Ahora las unidades pues simplemente te van a permitir variar esos tonos de iluminación de acuerdo a lo que necesites o lo que tú estás viendo o lo que a lo mejor el director de cámara, el mismo director de la película pues infiere que es lo que quiere que resalte dentro de su misma filmación, ¿no? También hay que tomar en cuenta los espacios que están alrededor de los objetos para saber si van a ir acomodados en ese lugar o no van a ir acomodados en esa parte. Normalmente el director de fotografía se encarga de esa parte para verlo. Normalmente utiliza un lente y lo empieza a ver y enfoca, ¿no? Aunque también el director normal también lo hace. Ahora, los niveles de luz pues pueden variar dependiendo cómo estemos trabajando. Y aquí pues interviene mucho en el aspecto de a lo mejor que yo estoy en este lugar, que es en mi cuarto
de televisión o donde yo trabajo, que sería como mi oficina, pero es un cuarto para mí solo y yo puedo utilizarlo de la forma que quiera. Ahorita yo tengo persianas y yo las abro, entra en la luz. Los videos que grabé anteriores, pues entraba mucho más luz porque la luz del sol infería en una forma más fuerte por el tipo de hora en el que estábamos y a lo mejor ahorita, por ejemplo, por el tipo de ambiente que se desarrolla en México, pues nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrarnos con que está nublado y el sol también es muy poco, ¿no? Que en general a mí me gusta mucho así porque no me gusta broncearme o quemarme demasiado. Bien. Ahora también, por ejemplo, vamos a ver que los niveles de recomendación, por ejemplo, dentro de un lugar en ocasiones, pues puede variar y hay regímenes muy importantes que se deben mantener. Uno de ellos, por ejemplo, son los 300 luxes, los niveles en las oficinas normales. Y eso se pueden ofrecer, los puedes tener directamente con tu foco o por ejemplo con una lámpara que tengas cerca. Yo tengo una lámpara ahí también que me permite a mí iluminar mucho más eh, este cuarto, ¿no? O lo que vayamos a hacer. Y por ejemplo, te pueden mostrar que es diferente en los niveles de luces en los baños. En los baños debe ser mucho más tenue, no debe ser tan fuerte, porque realmente ahí pues simplemente cumples otro tipo de funciones, ¿no? Como hacer del baño, otra es bañarse, otra tal vez es verse en el espejo, pero en el espejo generalmente pues ¿qué hacen? Sobre todo las mujeres tienen lámparas que los enfocan directamente a su cara, ¿no? Entonces les ayuda bastante. Bueno, puedes utilizar un aparato que se llama luxómetro que se encarga exactamente de medir la luz que tú tienes dentro de tu casa y te puede ayudar. Y muchas veces también lo utilizan los fotógrafos, ¿no? Antes de tomar la fotografía. Y bueno, la distribución de luz depende mucho también el número de bombillas que nosotros tenemos en el lugar. El número, ahora actualmente también tiene que ver con los colores que tienen las bombillas. Y bueno, también cómo van a iluminar ciertas direcciones. A veces hay lámparas que iluminan incluso nada más las esquinas y pues simplemente lanzan su luz hacia esa zona e ilumina esa zona y genera un poco de penumbra, ¿no? Que sería la palabra correcta y pues también eso le gusta a los que filman, pero también a las personas comunes que tenemos en nuestras casas. Y bueno, no, simplemente no se, pues se puede decir que no todos los lugares de una casa o de un lugar deben estar iluminados. Sería un error tener eso, ¿no? Porque simplemente sería todo muy monótono, no habría variación y sí sería muy aburrido. Entonces, un lugar apacible y agradable es un lugar donde sí tienes luces, pero también tienes penumbra, donde tienes oscuridad, donde tienes sombras. Eso básicamente ayuda en las grabaciones de cualquier tipo. Y bueno, ¿existen criterios para esa buena iluminación? Por supuesto que existen. Uno de ellos es contar con una buena iluminación adecuada en el lugar o en el espacio, ¿no? La otra es que la iluminación debe ser uniforme en el lugar donde uno va a trabajar. Cuando se refiere uno a eso es que a lo mejor encuentra ciertas variaciones en la iluminación de un lado a otro y no encuentras a lo mejor variaciones de tajo que en algún momento dado no quieres que se vean así, sino simplemente quieras que se vean como más tranquilos, ¿no? Básicamente lo resumiríamos en esos dos criterios de iluminación. Bueno, eso puede variar dependiendo cómo tengas acomodados los muebles, cómo decidas dónde va a ir la bombilla, qué tipo de bombilla, etcétera, ¿no? Bueno, y todo depende de qué zonas son las que tú quieras resaltar, básicamente, de lo que tengas en el lugar, ¿no? Y bueno, dentro de esto, pues debe de existir una reflexión sobre todo este tipo de cosas, porque ustedes saben que la luz, pues obviamente es un reflejo, ¿no? Un reflejo donde viene esa información emitida generalmente por un pulso eléctrico o también por la luz del sol. Y esta puede inferir en muchas cosas, desde que nos dé calor, desde que nosotros nos quememos, la forma en la que nos da, incluso puede provocar enfermedades en exceso, incluso puede hacernos cambiar de color de piel, no sé, infiere demasiado en los seres vivos de alguna forma y también depende cómo se refleja ante ellos, porque también ustedes deben de conocer que dependiendo de la ropa, la zona en donde vivas, infiere sobre muchas cosas, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, si yo voy al gimnasio, generalmente me llevo ropa negra. ¿Por qué me llevo ropa negra? Porque me es más cómodo, no se me nota que se ensucia, uh, yo me tapo hasta acá, generalmente, a lo mejor si voy de short, a lo mejor sí voy de manga corta, pero generalmente yo me tapo hasta acá completamente.
y soy muy feliz. Incluso cuando hay sol lo hago, sé que es de forma incorrecta hacerlo, pero en el aire libre sería lo mejor ir un poquito más destapado, pero como no me gusta quemarme mucho, pues me tapo demasiado, además de sudo más. Y ese es mi objetivo, que yo pueda incluso bajar de peso mucho más rápido, ¿no? Bueno, a eso me refiero con que la variación de luz infiere mucho con el toque de la superficie a la cual se está dirigiendo y pues el calentamiento o el enfriamiento también varía dependiendo a lo que esté tocando en cuestión de la superficie, ¿no? Si nosotros pensamos un poquito más, esto se va poniendo lento. Luego tenemos esta parte del deslumbramiento. Tenemos que cuidarnos de esta parte del deslumbramiento. A mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando voy en carretera, si es de noche y viene un carro que viene del otro lado del camino. Me puede deslumbrar con sus luces dependiendo de qué tipo de luz sea, ¿no? A veces son luces amarillas y otras son blancas, pero eso causa un problema que a mí me lastima o simplemente me puede distraer, ¿no? Igual sucede en el trabajo, hay que cuidar mucho los niveles de intensidad que se maneja, que manejamos en la luz para podernos acomodar en nuestro lugar de trabajo, que siempre ha sido una parte importantísima para que podamos seguirnos desarrollando profesionalmente y también dentro incluso de las películas, ¿no? Bueno, las bombillas generalmente no se ponen de forma directa a nuestra cara ni nada, porque pues no es la forma correcta, dependiendo a lo que nos dediquemos, pero a lo mejor un dermatólogo sí lo necesita, a lo mejor el doctor sí, pero lo necesita por poco tiempo, ¿no? Pero generalmente las personas pues no tenemos eso. Además, normalmente las bombillas tienen como un sombrerito que les va a permitir que la luz se expanda nada más hasta cierta forma y no se expanda completamente. Por eso es importante que las lámparas pues, tengan esas variantes de iluminación porque les da más homogeneidad al lugar que se está iluminando, ¿no? Y bueno, evitar el brillo en las paredes siempre es muy importante, ¿no? A nadie le gusta tener brillo en las paredes, por eso son opacas o son, mmm, sí, opacas sería la palabra correcta. Y bueno, les voy a dejar también este recurso didáctico de iluminación para que lo vean, porque tiene todavía muchas más variantes que les pueden servir para hacer sus ejercicios de trabajo y conocerlos y utilizarlos en una producción de video más adelante, si ustedes quieren realizarlas, o pues que ahora como está de moda que tú hagas todo en tu casa, pues lo puedas realizar también. Les mando un abrazo, un saludo y entreguen a tiempo siempre sus trabajos.